Buenas noches. Antes de poder dar inicio, agradecemos su presencia a este webinar de Universidad Levet. Está con nosotros el doctor Roberto Juvenal Pérez Ávila. El doctor Juvenal es especialista en urología, experto en disfunción de piso pélvico. Actualmente labora en el Hospital MIG Lindavista y en el Hospital Ángeles Lindavista, y hasta el año 2009 en el IMSS Hospital General de Zona número 24. El día de hoy, en colaboración con Universidad Levet, nos presenta la ponencia Utilidad del stent ureteral en el manejo de la uropatía obstructiva. Sean bienvenidos a un webinar más de Universidad Levet. A continuación, cedo los micrófonos al doctor Juvenal. Muy buenas noches a todos mis compañeros, maestros, compañeros que estén conectados en esta charla, esta plática. Como tal, lo he venido presentando en otras charlas que he tenido oportunidad de compartir con ustedes. Vamos a probar que sea una plática entre amigos. Vamos a hablar específicamente de los stents del uréter, ya que previamente, hace unas semanas, mi colega de Guadalajara, el doctor Cabeza, habló sobre los stents de uretra. Sin embargo, en algunas proyecciones de las diapositivas vamos a hacer mención también muy someramente de los stents de uretra. Así que por esta noche la estrella es el stent ureteral llamado URS-URS. Vamos a empezar a dar inicio a la proyección de las diapositivas en este momento. Bien, entonces, hablamos de la utilidad del stent ureteral en el manejo de la uropatía obstructiva. Esta es una declaración acerca del conflicto de intereses, acerca de los stents ureterales. Entonces, como un panorama, una apertura a esto de los stents no es nuevo. A partir de que salieron los J y se empezó a ver la necesidad de utilizar unos stents más duraderos, más permeabilidad, menos efectos secundarios, de mayor facilidad en su manejo, salieron, ya todos conocemos, después del J, empezó el Resonance, que era el J metálico. Posteriormente salen el Memocat, tuvo su mayor auge en el Reino Unido, en Inglaterra. Posteriormente sale allá también en Europa el Uventa. Su mayor auge fue en Italia. Después también en Estados Unidos, por parte de la casa Boston Scientific, sale el Wollaston, que también fue muy poco lo que estuvo en el mercado. Últimamente la estrella de Allium, que es el stent ureteral tipo URSS, y actualmente también está solamente en China disponible el Aegis Urexel Stent. De acuerdo a las clínicas urológicas de Norteamérica sobre tecnología en las innovaciones del sistema ureteral, recorremos un poco de la historia. En 1850 fue el doctor Charles quien empezó a pronunciar la palabra de que se necesitaba un stent para la vía urinaria. Fue hasta los años 1940, antes de los 50, cuando Hermann empezó a promover algunos stents, tanto en uréter como en uretra. El uso de la palabra stent en la literatura urológica toma auge a partir de 1960, finales de los 50, principios de los 60, y el primero es Hepperlen, crea el primer catéter con una J nada más, el cual, como sabemos todos, se migraba. Finalmente se crea el catéter J. Ahora, el maestro Leaxikos fue el primero en el 2001, cuando llega a publicar en el Journal of Urology, en el 2001, repito, la necesidad de crear stents, catéteres stents metálicos, muy diferente a los J, con la finalidad de su mayor duración, permeabilidad, etc. Igual, como antecedente, también tomado de las referencias de las clínicas urológicas de Norteamérica, pues, lo que ya todos conocemos, los catéteres J, los primeros que empiezan, los Bardex,
pasando por el muy socorrido catéter de silicón. Después tomó mayor auge el Percuflex, el Vortex, el Ceflex y el LitoStent. ¿Cuáles empiezan a aparecer? Los predecesores de los stents actualmente de Allium, que son los autoexpandibles. El doble J polimérico, que ya traía incorporar cierto recubrimiento de nitinol. El Resonance, que es el catéter doble J metálico. Y por último, repito, la estrella de la noche, que es el catéter de Allium, el autoexpandible de uréter, o llamado URSS, como lo vamos a estar mencionando de aquí en adelante. Repito, esto no es nuevo, tiene muchos antecedentes que desafortunadamente varios colegas en varias escuelas y hospitales sede pues no lo ubican, no lo reconocen. Me ha tocado pacientes que vienen de hospitales de sector público de segundo y tercer nivel, que yo ya les había hecho referencia a que su última oportunidad, chance o opción terapéutica es ese tipo de catéteres. Les mencionan que no existen, que están locos. Bueno, en el British Journal Urology International ya se manejaba, hicieron una referencia, la primer referencia entre las ventajas y desventajas entre el catéter metálico wall stent de la casa Boston contra los catéteres J. Todos ya conocemos cuáles son las ventajas y desventajas de dichos catéteres, los J, y lo interesante que mostraba el, el catéter, el stent metálico de la casa Boston, era que lo desafortunadamente, como el famoso Urolume que tuvo su auge a principios de los 2000 aquí, el tristemente célebre para muchos, la mayoría de los urólogos, era que pues un catéter, un stent conformado única y exclusivamente por varios hilos metálicos sin ningún recubrimiento, lo cual ocasionaba pues lo más temido, que era la incrustación, la epitelización o que era también la migración. ¿Qué era la ventaja de Wollaston contra el doble J? Una fácil colocación, pero también fácilmente se migraba si no se tenía la habilidad al desarrollar la ureteroscopía para colocar en su sitio exacto el stent, y que a largo plazo resultaba un poquito más útil, no se necesitaba de algún recambio como los doble J, que realmente todos lo hacemos los de silicona al año. Se podía quedar 2 años nada más. ¿Qué sigue después de los catéteres que solamente eran de varios hilos de metal? En esta publicación vemos que empieza un reporte preliminar mencionando los catéteres autoexpandibles de politetrafluoroetileno que recubrían a un hilo de nitinol para el manejo de las estenosis del uréter. Aquí en este reporte preliminar se manejaron 29 pacientes con estenosis de uretero con un seguimiento como lo era primero con el catéter, el Wollaston, a 2 años, 24 meses. ¿Y cuáles fueron los resultados? Los resultados era que mostraban una permeabilidad inmediata de la luz ureteral, ¿sí? De estos pacientes, 3 ocurrieron la migración, desafortunadamente, pero ¿qué otra cosa era lo más conveniente de este tipo de materiales ya en los stents de autoexpandibles? La temida fibrosis, que es un término mal aplicado, el término correcto es una hiperplasia de la mucosa del urotelio que provocaba una obstrucción. Con la colocación de estos catéteres se observaba que solamente en 5 de los pacientes, que fue el 27, en números redondos 28%, se mostraba esta secuencia, esta consecuencia pues no deseada para todos nosotros, ¿sí?
¿Qué era lo que concluían con estos catéteres de politetrafluoroetileno que estaban cubiertos al nitinol? Demostraron que eran seguros y efectivos, y entonces que el material ideal para la cubierta de estos stents no tenía que producir hiperplasia de la mucosa o la mal llamada fibrosis. Ahora, en un reportaje de la Central European Journal of Urology, mencionan soluciones en ingeniería en la producción de los stents ureterales. 3 pautas principales. ¿Cuál es? El material del stent, la cubierta de la misma y el diseño. Y vamos a ser más prácticos. Igual, la tecnología del stent, ¿cuál es? Repetimos, el material con el que está hecho. La cubierta es muy importante para que no pase lo que ocurría con el wall stent o con el urolume, de que solamente es una malla de metálica de varios hilos que ya todos sabemos, se infectaban, se incrustaban, epitelizaban, restenosaban o se volvían a fluir y era todo un show retirar los mismos. Y el diseño, este diseño, ¿cuál es? El que sea autoexpandible. Ahorita lo vamos a remarcar. Entonces, igual, ¿cuál es el stent ideal? Que tenga una alta calidad de vida, que no sea rechazable, que no se incruste, que no provoque epitelización, sobre todo esto, que no provoque una migración y que sea muy simple tanto su inserción como su remoción, lógicamente sin menospreciar. Yo ya vi un video y ya lo sé poner, no, tiene también su curva de aprendizaje, hay que tener también cierta experiencia y seleccionar muy bien al paciente al cual le vamos a colocar dicho stent. Igual, en estos mismos estudios, en soluciones de ingeniería para los stents, repetimos, material. El material polimérico, ya sabemos, los catéteres J, el Percuflex, el Flex, los de poliuretano, el de silicón, y actualmente los metálicos. ¿Cuáles fueron los antecesores, predecesores de lo que estamos hablando del Allium? El Resonance, el Memocat también, el Wallstent, y ¿cuál va a ser el futuro? En este momento somos esto, el metálico, nitinol, níquel titanio, y el futuro es que se realice un stent biodegradable que vaya a reducir todos los procedimientos secundarios, todas las complicaciones propias inherentes a la colocación de un stent. Hasta el momento el nombre es Uriprin, que se está desarrollando en Estados Unidos, pero eso yo creo que tiene una salida de entre unos 5 o 10 años. Después del material, ¿qué es lo que esperamos que sea conveniente? La cubierta. Todo esto está en fases de estudio. Estas cubiertas van a salir con heparina, sobre todo antibióticos, con carbono, ácido hialurónico, triclosan, citosan, ácido salicílico y algo que se llama hidrogel, pero repito, todo esto todavía está en fase de estudios. Algunos de estos elementos se supone lo va a sacar en un futuro, bueno, el próximo stent futurista, que es el Uripay. Diseño. ¿Qué queremos del diseño entonces acerca de nuestro catéter? No solamente que sea como los J, ya lo sabemos, 4.7, 4.8, 5 French, 6 French, 7 French, 8 French. Yo quiero que ese uretero esté lo más permeable y que no se colapse o que no lo estrangule como lo hacen con J, esas hiperplasias de la mucosa. Entonces quiero que mi stent sea expandible, autoexpandible, y en este momento ese diseño lo tiene mi catéter Allium, que aquí al país lo trae la casa Levitt Medical. ¿Qué pasa entonces? Este diseño se desarrolla en Israel, la cual lo publican ellos allá localmente, y ya después se da a conocer en el 2013 en el Congreso Europeo de la Asociación Europea de Urología. Allium Stents, una nueva solución para el manejo de las estenosis tanto superiores como bajas del tracto urinario.
es decir, las estenosis ureterales y las estenosis de la uretra. Como aquí lo mencionan, estenosis, todas las estenosis del tracto urinario. Este catéter o stent es de nitinol con una cubierta, tanto interna como por fuera, de un copolímero que reduce precisamente la epitelización, las incrustaciones. ¿Y cuál es la otra característica más importante de lo que está manufacturando la casa Allium? Que es fácil de remover, ya que tiene un bucle con el cual se viene tanto la cubierta como el propio hilo que lo compone el stent. Porque la característica con el Uventa y el Urulume, que era de varios hilos, el catéter de Allium está conformado por un solo hilo continuo. Es la característica absoluta, la máxima ventaja que representa en este momento este stent. Luego entonces, Allium presenta en el 2017 oficialmente todos estos stents. El stent de uretra vulvar llamado BUS para las estenosis de uretra prevulvares, vulvares, penianas, ya que sus medidas son de 5, 6 y 8 centímetros, o como la casa lo dice, 50, 60, 80 milímetros. El stent triangular prostático llamado TPS, esto es para hipertrofia prostática obstructiva, aquel paciente que no pasa una valoración preoperatoria, no es candidato a realizar una resección transuretral, pero ese paciente está muy sintomático o simple y sencillamente ya está con la obstrucción, está con una sonda derivado y no quiere estar con la sonda Foley, es candidato ideal para la colocación de este stent prostático. Para aquellos pacientes que ya están resecados o me hacen una esclerosis del cuello vesical, está el stent posterior prostático redondo, que es el RPS ideal. Apenas colocamos uno en paciente con esclerosis del cuello vesical, le está yendo absolutamente muy bien a ese paciente con este tipo de stent. Y, repito, la estrella de la noche, que es el catéter, el stent ureteral URSS. Ahorita vamos a ver cuáles son los 3 modelos existentes. Bien, tenemos aquí entonces las características o los componentes, las partes propias de este tipo de stent. Es la parte media que tiene la mayor tensión radial, la cual disminuye un poco, se hace un poco más suave en los extremos, tanto distal como proximal. Tenemos el hilo, la guía, en este ejemplo para las estenosis yuxtavesicales, intramurales y para dejar funcional la unión V, su mecanismo de válvula, queda este hilo y esta ancla queda por dentro de la vejiga. Igual aquí vemos este stent, como están observando ustedes, está prácticamente la guía es hacia arriba al momento de la colocación. Esto lo usamos en los pacientes que necesitamos tener todavía el mecanismo de válvula de la UP, la guía queda ahí, esto queda dentro de la pelvisilla y esto, por ejemplo, en las estenosis del uréter proximal, para no dejar permeable la UP, dejamos este tipo de stent. Y el que más yo en lo particular estando utilizado y es el que más en los artículos y todo lo publicado tanto en artículos de revistas médicas de importancia como en carteles en congresos del europeo, es el stent ureteral como tal para las estenosis de tercio medio, que hay varias medidas y calibres, lo cual lo vamos a mencionar enseguida. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Los componentes del stent. Aquí lo que me interesa que nosotros veamos es que no solamente es un aditamento parecido a lo que tenían los otros stents, muy diferente a lo que varios de ustedes conocieron con Urolume en su momento cuando que estuvo aquí en México del 2000 al 2007. El stent va incorporado aquí por dentro. Esto le digo yo, la balita, la punta, por aquí se va a introducir la guía
Esto es lo que nosotros vamos a remarcar siempre al momento que nosotros estemos en el momento de la cirugía, muy al pendiente. La punta, la bala, el cuerpo del stent como tal, este marcador que nosotros estamos viendo vía endoscópica al momento de estar introduciendo por el meato urinario, subiendo el stent por el uréter, la famosa marca amarillita, esto que nos está dando nuestro límite de la longitud de nuestro stent que estamos utilizando, ya sea de 10 o 12 centímetros. Volvemos a lo mismo, en el caso del URSS con un sistema de colocación anterógrado, esto es lo que nos vamos a tomar en cuenta nosotros siempre, nunca perder de vista mi balita y mi marcador, tanto la porción amarilla como mi franquita negra. Esto es lo que estamos utilizando nosotros más en los casos de estenosis, ya sea de origen maligno secundario a fibrosis retroperitoneal por haber recibido radioterapia, estenosis secundarias a manipulaciones endoscópicas previas, las ureterolitotricias con láser, el stent sin ancla, que va a cubrir prácticamente todo el uréter, el cuerpo medio, no hay ancla, igual, mucho cuidado al nosotros observar nuestra balita, la punta que va a ingresar primero, porque esta balita se va a desprender del cuerpo y por aquí va a empezar a salir el stent que se va a quedar colocado en el uréter. Mi marca, en este caso digamos que es uno de 8 centímetros, realmente yo estoy usando el de 10 o el de 12. Mi segunda marca de importancia es mi franja amarilla. Esto siempre lo tengo yo que tener bien presente y siempre visualizar para que no me vaya yo a pasar tanto de largo, quedar corto o quedar largo en el caso para cubrir la estenosis del uretero. Acá está todo el aditamento como tal. Todo esto, esta parte es el stent que macroscópicamente lo estábamos revisando en las diapositivas previas. Acá está la balita, la punta, todo el cuerpo que contiene el stent, ¿sí? Todo esto, acá están los marcadores que estamos mencionando, todo esto es metálico, un metal blando. En este caso, este que estamos colocando tiene 80 centímetros de longitud, estamos colocando un catéter que va a abrir a 10 French de calibre. Tenemos aquí la porción del conector, mucho cuidado al manipular el conector para poner aquí la irrigación, y esta es nuestra valvulita verde, que es lo que va a empujar el stent que se va a liberar por acá. Esto que estamos remarcando aquí, muy importante, nosotros vamos primero acá en el puerto de irrigación a inyectar con una jeringa 10 centímetros cúbicos de solución salina para lubricar todo el canal y el stent que va a salir. Asimismo, esta válvula es nuestra válvula de seguridad para no estar manipulando esto hasta que nosotros ya estamos adentro del uretero. Vamos a aflojar esta válvula media vuelta y enseguida ya vamos a empujar el stent. Lo que estábamos comentando, coloco mi jeringa con mi solución salina para irrigar en el puerto, irrigo, veo yo, corroboro que en la punta, en la balita, sale el líquido, la solución. Entonces yo ya quito mi jeringa de irrigación, aflojo mi válvula de seguridad. Acto seguido, el uretero ya está adentro todo el dispositivo. Y entonces, ¿qué hago yo? Agarro aquí mi puerto de irrigación y entonces yo fijo mi émbolo, que aquí lo marcamos como el puerto verde, el botón verde, lo mantengo fijo y entonces porque muchos al inicio lo que hacían era empujar esto. No, no es empujar el émbolo, es sujetar el émbolo y lo que yo voy a traccionar es todo el dispositivo como tal para que por dentro se vaya liberando en forma adecuada el stent.
Ahora, lo ideal es que tengamos a la mano siempre para colocar esto como cualquier ureteroscopía, una eh, fuente de fluoroscopía. Sin embargo, y por academia, y puesto que estoy ordenando todos mis casos para presentarlos en el, ya sea como, como podium o como trabajo en video, por academia estoy yo haciendo unas mediciones en conjunto con mi equipo de trabajo, que es la doctora Carla Tresgallo, y mi brazo derecho, el doctor Oscar Bernal. Sacamos estas medidas que no encontramos en ninguna literatura, en todo lo que hemos revisado nosotros, ni siquiera en propiamente Allium, en todo el material que nos ha dado para estar colocando estos stents. Esto lo desarrollamos nosotros, donde tenemos aquí DET, que es la distancia endoscópica total. Hacemos una medición con OpenEN, desde la pelvisilla hasta el meato ureteral. Puede resultar de repente tedioso, sin embargo, cuando nos ha fallado el fluoroscopio o no hemos tenido el fluoroscopio a la mano, todo esto, perder, si quieren verlo ustedes así, perder tiempo, 15 minutos en hacer todas estas mediciones, nos ha salvado de dejar bien colocado, cubriendo la estenosis, el stent. La DEP, que es la distancia pelvis-estenosis, DME, que es la distancia entre la estenosis y el meato ureteral, que es lo que voy a ascender yo, mi equipo, ¿sí? El dispositivo para colocar el stent. La DA, la distancia de ascenso, repito, la zona de estenosis está marcada aquí, es un ejemplo de una estenosis en el ureter medio. UP, ya sabemos, la unión ureteropiélica, que prácticamente nos abarca 1 centímetro. Entonces, nosotros metemos, hacemos nuestras mediciones, me está fallando el fluoroscopio, no lo tengo a la mano, estas mediciones ya nos salvan para que yo, con mi marca que tiene el stent, mi franja negra y mi marca amarilla, yo ya estoy viendo qué tanto tengo yo que meter el dispositivo para que el stent quede bien colocado. Perdón. ¿Qué pasa aquí? Porque varios me han preguntado, incluso en la sesión que fuimos a dar en el Colegio de Urólogos de Laguna, sección Laguna, del Colegio Mexicano de Urología, qué bueno, entró un patólogo a dicha sesión y me cuestionaba acerca de todos los componentes, las reacciones inmunohistoquímicas que podían originar el catéter, porque él me comentaba, doctor, yo soy paciente, he tenido colocados stents doble J, pues ya saben, las molestias, los efectos secundarios, colacuria, tenesmo, el típico dolor pungitivo en fosa renal del lado operado. Entonces yo le comentaba, el stent, pues no tiene una comunicación, no comunica la pelvisía con la vejiga, entonces, para empezar, no hay reflujo de orina. 2, por ende, no hay dolor. 3, pues tampoco hay tenesmo vesical. 4, pues está súper permeable eso. ¿Y qué pasa? Microscópicamente, recordemos, y aquí estamos viendo en estos cortes a microscopio, que el stent allium ureteral y el uretral, todos los stent, son de nitinol con una cubierta, como ya lo hemos estado mencionando, de politetrafluoroetileno, y acorde a datos que hemos encontrado en las revisiones que han hecho los catéteres Allium y la misma empresa, tienen un ligero recubrimiento, ese politetrafluoretano, un ligero recubrimiento también con sílice, magnesio y carbono, que le va a dar las prioridades, le mencionaba yo al patólogo, las prioridades de que baja la, la tasa de incrustación, hay una permeabilidad de gases para que no fácilmente se infecte. Igual, esta es una revisión muy buena, muy reciente, reportada en el 2019 acerca del futuro desarrollo de los stents ureterales, hablando principalmente de la casa Allium. Ellos están reportando entonces que después de más de 5 décadas de estar usando
stents promisorios en sus avances. ¿Qué es lo que hemos estado considerando? ¿Qué es lo que han ellos encontrado en esta revisión? ¿Cuál es el catéter ideal? Uno, que no demos medicamentos para el dolor, ya lo mencionamos, el tenesmo vesical, el propio espasmo que provoca el tener ahí un stent en la vía urinaria, que no haya necesidad de estar dando medicamentos anticolinérgicos. Retomando igual lo que ya había comentado yo, lo que reportaban en las clínicas urológicas de Norteamérica, y respecto a la revisión del desarrollo de ingeniería para lograr el stent adecuado, el stent ideal. ¿Cuáles son los elementos que estaban manejando? El catéter poliuretano, el silicón, los principales, los que más renombre, los que más catéteres se han estudiado, han sido objetos de estudios publicados a nivel internacional. El doble J, ¿cuál? El doble J metálico, el Resonance, el Memocat, el Uventa, su mayor auge, repito, en Italia, el Wolsten, desafortunadamente igual, de muy despedida en Estados Unidos por ser un catéter tipo urolume, varios hilos compuestos, ocasiona mucho dolor o se migraba, y actualmente lo último, el Allium, un catéter metálico que es un stent autoexpandible y que teóricamente su uso es por 3 años. Y digo teóricamente porque es lo que marca la casa comercial. Sin embargo, lo mencionaré más adelante, el doctor Niemeyer, que a nivel internacional, él está en Alemania, lleva más de 700, colocados más de 700 stents en varios artículos de revisión y pósters que ha llevado a los congresos del- del- de la Asociación Europea. Menciona que en pacientes los ha dejado hasta 7 años, prácticamente desde que salió a la venta en el 2013, que fue su primer póster que llevó al Congreso, que esa vez fue en Alemania, ahí mismo en Múnich, no, en Berlín, perdón. Ese stent, ese paciente lo ha mantenido. Lleva 7 años, no lo ha recambiado, no lo ha retirado y el paciente se mantiene permeable, sin datos de infección ni de incrustación, mucho menos de restenosis. Igual, nuevamente, ¿cuáles van a ser las innovaciones tecnológicas en la producción de los stents ureterales? Mencionado también el año pasado en las clínicas urológicas de Norteamérica. Todo esto que está actualmente en desarrollo, se están haciendo estudios todavía, que sea hidrofílico, que esté impregnado de antibiótico, que estén heparinizados, que tengan triclosan, que tengan ácido hialurónico, pero en fin, todo esto está, repito, fase de estudio. Veremos, yo considero que esto lo vamos a ver dentro de unos 5 a 10 años, que veamos la luz, si efectivamente son buenos, el stent que llegue a ser biodegradable. Ahora, retomando un poquito, es muy importante. ¿Por qué se nos ha cerrado el uretero? ¿Qué es lo que queremos nosotros tratar de salvar la luz ureteral al colocar este stent? Precisamente esto, microscópicamente es un corte histológico, lo que le ocurre al stent que ha sido manipulado, sea con cirugía abierta, cirugía endoscópica, solamente el paso del ureteroscopio lastima, el láser, si el láser, vaya, está rompiendo la piedra, ¿qué no le hacemos también a la mucosa, el urotelio? Es la temida hiperplasia de la mucosa urotelial, que es lo que nos favorece el cierre de la luz ureteral y por ende pues la estenosis, ¿no? Por ahí en otra plática también nos cuestionaban acerca del uso de energía en los cortes. Para hacer yo los cortes antes del balón dilatador, procuro hacer unos cortes con láser, que si perjudica, no perjudica. Ya estamos viendo igual en la revisión de la literatura,
el manipular el láser solamente nos altera 0.5 grados, que no tiene absolutamente alguna contraindicación para colocar el stent. Esta es una diapositiva donde en una publicación en el International Journal of Urology estaba viendo el doctor López Huertas y colaboradores el costo precisamente de la colocación de este tipo de stents. Desafortunadamente, el costo comparado con los catéteres doble J, en Europa tal vez no es tan discordante o tan disparejo el precio. Sin embargo, desafortunadamente acá en México pues sí es demasiado, demasiado la discordancia, demasiado disparejo el precio. Entonces, esto es lo más importante que vamos a ver en esta revisión, ya que el doctor Ravi Kulkarni actualmente a nivel mundial es una de las máximas referencias en lo que se refiere a la cirugía eh, reconstructiva del aparato genitourinario, tanto masculino o femenino, en este caso uretra, maestro de mi colega y gran amigo, el doctor Eric Ramírez. Él en un simposio ya hacía mención en el 2014, después de ver los trabajos del maestro Niemeyer en marzo del 2013, se pone a investigar este tipo de situaciones y también da un simposio acerca de la composición del stent, ¿no? Que contrario al Urolume, al Uventa, al Memocat, al West Allen, que eran de varios hilos entrelazados, pues lo que a él le llama la atención es que el stent es de un solo hilo y que al momento, pues no, al año de la presentación del doctor Niemeyer, no había ningún problema en la colocación de ese stent. O sea, ya que el maestro Kulkarni esté dando cierto aval respecto a estos stents, pues ya es es un máximo, es una máxima, es un referente a nivel mundial, vuelvo a repetir, ¿no? Incluso el doctor Kulkarni, en el mismo simposio, menciona que tanto las causas benignas o sobre todo las causas malignas de la obstrucción ureteral en pacientes seleccionados y que han sido refractarios o no son candidatos a tratamientos convencionales de cirugía reconstructiva, pues en estos pacientes disminuye la comorbilidad al hacer uso de este tipo de stents y no someterlos a una cirugía reconstructiva. Mejor darles esta opción de la utilización de los stents. Incluso repito, ya lo mencionan los stents en las clínicas urológicas de Norteamérica, está en las guías urológicas de este año, en las guías urológicas europeas, en el apartado de láser y tecnología, la colocación, el aval para los stents como una opción terapéutica, y el maestro Kulkarni también en este libro que aparece por dentro como coautor en algunos capítulos, me mi colega y amigo, el doctor Eric Ramírez, el doctor Kulkarni también llega a mencionarlos en sus capítulos de los STEM. Esto ya por default, pues deja fuera totalmente alguna duda en el manejo de estos stents. Lo que nos ha faltado a nosotros es tener mayor auge en esto, una mayor proyección acerca del producto, conocerlo mucho mejor y repito, o sea, esto es para colocar en el catéter, el stent, en pacientes selectivos. Esto no es para todo, esto no es colocarlo a diestra y siniestra. Hay que tener el paciente bien seleccionado para que por ende, pues le vaya bien. Bueno, hablando ya acerca de cómo vamos a colocar estos stents, vamos a pasar a continuación a un caso clínico de un paciente
Tengo más a la mano, pero solamente vamos a mencionar este caso, ya que, como comenté al inicio de mi plática, la intención es llevar todo este trabajo al Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Urología, ya sea un trabajo libre de podio o trabajo en video. ¿Qué tenemos aquí entonces? Caso clínico. Masculino de 38 años, para desafortuna, médico general de una empresa, encargado del servicio médico de esa empresa, con el antecedente de una ureterolitotomía abierta izquierda. Esto fue en el año 2010. Del 2011 en adelante hasta el 2019, múltiples dilataciones, colocaciones de catéteres J, él recuerda 5, asimismo en el 2015 y en el 2018, ureterolitotricias con láser de ese mismo uretero, y ya habían visto las estenosis, por ende también ya le habían estado colocando catéteres J. Me llega en el 2019 con una tomografía con hidronefrosis severa izquierda. Asimismo me trae un gamagrama renal con una filtración glomerular del 32%. ¿Qué pasa? Aquí el doctor ya me había conocido en un hospital público, una institución pública de tercer nivel. Lo que le ofrecen es la nefrectomía y ya no hay más que hacer por él. No está de acuerdo con el diagnóstico, nos llega con nosotros y entonces le ofrezco yo esta alternativa. ¿Qué es lo que pasamos? Hacemos la ureteroscopía, nos damos cuenta apenas si pasa la guía de 0.38 por el sitio estenótico. Todo esto es la hiperplasia de la mucosa del urotelio. Y entonces, acto seguido, nosotros empezamos a hacer con nuestra guía de seguridad y corroborando por fluoroscopía que estábamos por arriba, dentro de la luz ureteral, y la guía se iba a las cavidades renales. Empezamos a hacer la destrucción de la hiperplasia de la mucosa con el láser. Ya destruimos la obstrucción, permeabilizamos el uretero y entonces empezamos a colocar el stent, y yo estoy haciendo una visualización endoscópica directa con un ureteroscopio 4.9 French. Y enseguida estamos corriendo el video, estamos dando cuenta cómo vamos aquí librando el stent. Como lo mencioné yo al principio, mi mano derecha, el doctor Oscar Bernal, quien hace posible de repente también mis presentaciones, porque yo me declaro un neófito en la tecnología. Gracias a él puedo armar yo mis pláticas. Estamos liberando el stent, aquí con mi guía de seguridad, con mi ureteroscopio delgado. Estamos liberando el stent, aquí está el sitio de la estenosis, lo alcanzaron a ver. Se sigue liberando el stent, estaba hiperémico, ahí el sitio donde rompimos fibrosis con la estenosis con el láser. Vean, se abre el stent y empieza a drenar la orina turbia directo arriba del riñón. Hemos corroborado que queda permeable. ¿Cómo lo seguimos corroborando? Ya colocado el stent, metemos una guía de seguridad en la luz y estamos viendo el sitio estenótico. Nos metemos igual con nuestro ureteroscopio. Al doctor le pusimos un stent 10 French, de calibre 10 French, por eso metimos nuestro ureteroscopio 4.9 French. Estamos viendo ahí lo permeable que está el stent. Igual, seguimos corroborando, nos metemos demasiado para no lastimar el borde distal del propio stent. Y estamos dando cuenta que la está abierta, está permeable, nuestro paciente está drenando. Ahí viene. Cerramos el flujo y empieza a drenar. Vemos la permeabilidad de nuestra luz ureteral. Al mismo paciente le hacemos una tomografía de control al mes. Aquí estamos viendo el stent. La hidronefrosis de severa pasa a ser una hidronefrosis leve a moderada.
Aquí está el uréter y aquí está el stent. Bien permeable. En ningún momento estamos viendo nosotros que se está cerrando, que se colapsa. Es la magia de este stent. Es un reforzamiento radial por completo. En todas direcciones, misma presión radial para que no se colapse. Mantenga el calibre adecuado. ¿Qué pasa entonces más adelante? La vida media es 3 años. Entonces, aquí tenemos esto es una cortesía de Levet, de un video del maestro Neymeyer, de un paciente que ya había cumplido los 3 años, entró a corroborar que estaba permeable. Ahorita vamos a ver en el video cómo está aquí remarcada por fuera la mucosa del urotelio. En ningún momento permeabilizó hacia la luz interna del stent, en ningún momento hay incrustación, en ningún momento hay epitelización, en ningún momento vemos nosotros sucio, turbio o cristalización del mismo stent. No se produjo tampoco eso, lo que ocasiona también con los catéteres WJ que se empezaron a calcificar para nada. Entonces, ¿cuál es la magia? Aquí subiera seguridad intraluminal. Acá está el bucle, tiene un bucle que es la parte más fuerte, como un candadito, ahí ya la tomó con la pinza y lo empieza a sacar. ¿Y qué es lo que pasa? Como marcamos en la revisión de la literatura, al retiro del catéter, la magia de esto, aquí está ya en la vejiga, la magia de esto es esto. Esto es nuestra pinza de cuerpo extraño, empezamos a tomar el bucle, lo empezamos a jalar y vean, lo que era imposible hacer con el Urolume, Uventa, el Memocat, que era sacar hilos por hilos, mágicamente se viene completo, sale. El maestro Neymeyer le ha dado algunas otras utilidades, no solamente a las estenosis. Estenosis largas, para los utilidad de los catéteres, los stents que son de 20 centímetros de longitud. Yo no he puesto todavía uno de esta longitud, yo los que he puesto son de 8, 10 y 12 centímetros, pero vaya, lo que quiero yo aquí remarcar es que el doctor Neymeyer es el que más ha puesto, repito, 700 lleva en Alemania, es el que más experiencia. Él dio un webinar el año pasado, finales del año pasado, si no mal recuerdo, octubre, donde mencionaba también estas diapositivas. Aquí lo vemos, son trabajos del mismo, de experiencia inicial con catéteres Salium contra Uventa. Esto es importante, lo compararon con Uventa y pues lógicamente se lo llevó de calle en el manejo de las estenosis. Y repito, Allium contra Uventa solamente tiene un recubrimiento, Allium tiene dos, Uventa son múltiples hilos entrelazados, Allium es un solo hilo. Esa es la ventaja. Igual, este es un último de los carteles publicados por el maestro Neymeyer, bueno, más bien de los primeros, que fue en el 2013. Estos son casos interesantes. Yo tengo una en puerta, espero yo que se decida, de una fístula, en el manejo de una fístula uretero vaginal. Es colocar el stent ureteral, URSS, el que tiene el bucle intravesical, cómo están sus controles radiológicos y hasta por ultrasonido endocavitario. Él es el maestro Neymeyer, el doctor alemán que lleva más de 700 casos. Desafortunadamente, yo tenía programado una visita con él de 2-3 semanas, estar aprendiendo de su experiencia ya en Berlín, ahorita en mayo, ya que el doctor Neymeyer, independientemente de que es el que más experiencia tiene a nivel mundial en la colocación por lo más de 700 casos, también hace mucho piso pélvico, que también es otro de mis debilidades, ¿no? El piso pélvico. Entonces estaba ad hoc como anillo al dedo ir a estar un rato con él. Yo espero que más adelante, a finales de este año o en el otro, pueda yo ir a trabajar con él. Listo, esto fue todo por el momento acerca de los stents ureteral. Espero yo les haya agradado la plática. Si tienen algunas dudas respecto a lo que
a lo que son este tipo de stents o de los de uretra, pues igual podemos, aunque no fue específicamente para uretra, fue solamente uretral, pero podemos incluso más adelante seguir platicando. Teníamos algunos otros algunas otras sesiones con Colegio de Puebla, íbamos a ir también a dar un mini curso, así como el que dimos en el Hospital General de México, íbamos a ir a dar uno a la península de Yucatán, también está en Veremos, más adelante ojalá lo podamos hacer, es un workshop como hicimos en el caso de Morelia con el maestro Ramírez, donde dimos una plática, una sesión con todos los urólogos del hospital ISSSTE de alta especialidad y después nos bajamos a quirófano con dos casos muy interesantes que afortunadamente salieron muy bien. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, con gusto podemos. Por acá tenemos una pregunta, vamos a pasar a la sesión de preguntas. Bueno, aquí el doctor Alejandro Leiva, de acuerdo con las características del stent Allium URS y su alto nivel de permeabilidad, ¿es posible superar el nivel de permeabilidad dependiendo de las características del material, ya sean metálicos, poliméricos o en un futuro biodegradables? ¿O ya se ha alcanzado el nivel más alto de permeabilidad? ¿Cuál es el porcentaje de riesgo por fractura del único hilo con que se puede retirar el stent Allium URS? Ok, de acuerdo a tu pregunta, el alto nivel de permeabilidad todavía no se alcanza. Como vimos en las diapositivas que están ahorita en fase experimental, fase de estudio in vitro, in vivo en animales, la máxima a un futuro, repito, 5 a 10 años, son los materiales biodegradables. Ahorita es una magia el recubrimiento politetrafluoroetileno con ciertos detalles de silicio, carbono y magnesio que mejoran la permeabilidad a gases, que no se infecte, exudados, etcétera. Sin embargo, lo que viene a futuro, eso va a ser lo máximo. Sí, sí hay todavía mucho camino por delante respecto al nivel de permeabilidad. Dos, el bucle es la parte más fuerte del hilo, del único hilo que está conformado el stem. Ahora, en ninguno de los artículos ha mencionado que se haya roto el hilo. Y si se rompe, pues prácticamente vas otra vez, te metes al uréter y con tu misma pinza de cuerpo extraño, tu pinza caimán, vuelves a tomar el stem y lo volvemos a jalar y te lo sigues trayendo. Es la magia. Fuera hilo por hilo, imagínate cuántas veces teníamos que entrar, por ejemplo, al urolume a ir quitando hilo por hilo. Era más fácil abrir el pene como si fuéramos a hacer una plastía de uretra abierta que estar entrando y saliendo con el cistoscopio y la pinza. La siguiente pregunta. Tenemos, de acuerdo con las características del stent Allium URS y su alto nivel de permeabilidad, ¿es posible superar el nivel de permeabilidad dependiendo las características del material, ya sean metálicos, poliméricos o en un futuro biodegradables? Prácticamente sí. La misma pregunta la repitió y como la anterior había agregado lo del hilo. El precio del stent ureteral. Aquí viene, pasamos, le contestara yo a mis pacientes, pasamos a la fase triste. Desafortunadamente, como todo lo nuevo, todo lo novedoso, el precio del stent es un poquito elevado. Lo mata todas las benevolencias que ocasiona el stent. A todos mis pacientes les ha fascinado, están a gusto y han minimizado el costo que han tenido que pagar por el stent respecto a que, pues, comparado con los catéteres WJ, todos mis pacientes al unísono, o sea, nada que ver, doctor, estoy maravillado. El catéter, el stent ureteral, tiene un precio alrededor de 40,000 pesos masiva, pero afortunadamente todas las aseguradoras, yo he trabajado con pacientes con asegurador, los han cubierto sin ningún problema. Sobre todo en el ABC, cuando fui a apoyar al doctor Pedro Lomelí hace 2 semanas a la colocación de un stent, me preguntaba uno de sus colegas qué problema había con las aseguradoras. Yo le dije, no hay ninguno, las aseguradoras los están cubriendo.
¿Es recomendable para una persona trasplantada de riñón y ahorita tiene nefrostomía? Esos son de los pacientes ideales. Tengo una paciente monorrena a la cual efectivamente le pusimos, ya la habían también desahuciado en el hospital, no voy a decir nombre, un hospital, institución pública de tercer nivel, le habían dicho que ya la tenían que dejar anéfrica, acude conmigo, tenía un gamagrama con el 30% de función renal, una estenosis muy severa, muy drástica. Afortunadamente nos tardamos un poquito, ya que era monorrena, tuvimos que irnos con sumo cuidado, abrimos la luz, corroboramos, le dejamos su stent y está total. No lo digo yo, no lo dice mi experiencia, también lo mencionan artículos y pósters que ha publicado también el doctor Niemeyer. Esos son los pacientes ideales para poner un stent. Buenas noches, Rubén. Muchas felicidades por la presentación. Pregunta, ¿hay imagen endoscópica después del retiro? Sí tengo la imagen, mi estimado Pepe Aguilar, sí tengo la imagen, pero te repito, no soy envidioso, te las voy a compartir en el Congreso de Monterrey. Ahí voy a llevar el trabajo en video, todo esto, tanto la inserción como el retiro. También no nada más voy a hablar de éxitos, también he tenido ciertas complicaciones, no complicaciones, un poquito se me pone muy laboriosa, sí me he llegado a pasar un poquito del stent, afortunadamente lo he podido remover y vaya, no solamente voy a ir a presentar mis éxitos, voy a ir a presentar también mis ciertas complicaciones o laboriosidades que se me han presentado y cómo las he podido resolver afortunadamente. Igual vía endoscópica, cómo he podido recolocar el stent. Siguiente pregunta, ¿qué porcentaje hay de que se adhiera al tejido? Acorde a la experiencia del doctor Meyer, a lo que dice la empresa Allium, a todos los trabajos publicados a nivel internacional, no hay ningún artículo que mencionan la migración, mencionan la nueva hiperplasia de la mucosa del urotelio de novo, pero que se adhiera, que se epitelice por la capa externa el stent, no, ningún artículo lo menciona. ¿Hay que cambiarlo a los 3 años? Es lo que marca la casa, pero insisto, a los 3 años podemos hacer el cambio o también lo que nosotros hemos platicado junto a mi grupo, el doctor Oscar Bernal, de repente también tiene algunas ideas, lo he tratado yo de comentar vía mail con el doctor Niemeyer, que es sacar el stent, dejar al paciente sin stent 3 meses y con medios de contraste, con estudios contrastados, o si lo permite la creatinina, o vía endoscópica, revisar. El paciente está sintomático, vía endoscópica o radiológica está permeable, pues igual dejar al paciente sin el stent. Vemos que se está cerrando, vamos a poner uno nuevo. Siguiente pregunta. Doctor, ¿el stent promueve el tejido sano en fisuras de ureter? Es correcto, es lo que menciona el doctor Niemeyer. En esos pacientes tiene trabajos del 2013 hasta el 2019. Tiene un póster de 37 pacientes, si no mal recuerdo, de fístulas uretero-vaginales, perdón, fístulas uretero-vaginales, donde al dejar sellado el uretero, el tejido entre el uréter como tal y la pared vaginal se empieza a cerrar. De hecho, yo tengo esa paciente que calcificó y epitelizó por ambos lados. El túnel, valga la expresión, el túnel, la comunicación de la fístula, lo rellenó, lo calcificó y empezó a epitelizar el uréter, empezó a epitelizar también la mucosa vaginal y, y empezó a pseudosellar, ¿no? Es lo que ha visto el doctor Niemeyer. Empieza a haber una epitelización para cerrar ahí tanto la mucosa vaginal como el uréter. Siguiente pregunta.
En esos pacientes trasplantadas, ¿el acceso es por vía anterograda? Es correcto. Es poner el stent vía anterograda. Entonces, ¿solo se obtiene a nivel privado? Desafortunadamente sí, al inicio fue a nivel privado. Al momento, Levet ha hecho gestiones con el ISSSTE, con Centro Médico, 20 de noviembre, de que lo tengan en su cuadro básico, pero con pacientes mega ultra seleccionados. Pero si el ISSSTE ya aceptó a tener en su cuadro como una opción más, aparte del doble J, el stent, da puerta a que pues el Instituto Mexicano de Seguro Social no se puede quedar atrás respecto a los avances que hay en estas situaciones, ¿no? Eso es lo bueno. Hasta el momento, el ISSSTE, Centro Médico Nacional, 20 de noviembre, ya está en gestiones para tener en su cuadro básico, en su stock, este tipo de stents. La indicación después de la colocación, ¿cuál sería? Indicaciones después de la colocación. Básicamente hay que, como cualquier objeto, hay que darle cualquier cuerpo extraño dentro del cuerpo, hay que darle sus indicaciones a los pacientes, los cuidados, qué es lo que marca la literatura y lo que hemos estado nosotros haciendo en ya más de un año que llevamos ya cerca de 24, 25 stents, es su antiinflamatorio, damos también su antibiótico y lo estoy yo monitorizando al paciente al mes y después cada 3 meses, vigilando sobre todo que no haya infección, porque repito, no deja de ser un cuerpo extraño ahí dentro, y de inicio en pacientes seleccionados con una estenosis muy severa, lo que yo estoy haciendo, la literatura marcaba casa comercial, Allium, mencionaba paracetamol. Algunos otros artículos mencionan ibuprofeno, ya también lo menciona el maestro Gutiérrez Aceves. No hay mejor antiinflamatorio de la vía urinaria que el ibuprofeno. Sin embargo, a algunos pacientes yo les empiezo a dejar esteroide por 2 semanas y con eso pues han evolucionado favorablemente. ¿Qué fechas estará en la ciudad de Monterrey y en qué lugar? Todavía no tengo fecha para Monterrey. Hay personal allá que estuvo conmigo en la plática que se dio en Torreón, que agradezco yo, les gustó la plática que fuimos a dar. Me comentan que Monterrey es tierra fértil. En cuanto a mí me inviten, yo con todo gusto voy para allá, ya sea a dar una plática o a dar un workshop. Damos un mini curso en la plática y nos vamos a quirófano a tener 2, 3 cirugías, con todo gusto. Próximamente. Próximamente estaremos. ¿Cuáles son las recomendaciones para el paciente después de la colocación? Ya lo mencionamos. ¿Hay alguna experiencia en fibrosis retroperitoneal? Por supuesto que sí, en pacientes que fuimos a colocar con el doctor Ramírez en el ISSSTE de alta especialidad de Morelia, con otra paciente que nosotros también tenemos en mi experiencia, en mi trabajo privado, les va muy bien en esas estenosis que ya sabemos son demasiado agresivas, llegan a colapsar los catéteres doble J, ponerles un doble J rígido de silicón de 8 French les es muy molesto por el reflujo, les ponemos el stent, repito, no hay reflujo, es más blando, pero no es colapsable, deja una buena luz ureteral permeable y les va muy bien. En verdad que dijeran por ahí el doctor Pedro Lomelí, que su paciente casi le besa los pies cuando fuimos a colocar el stent de uretra. Estas pacientes igual súper, súper fascinadas con las cero molestias comparadas con dejarles un doble J. Disculpe, doctor, ¿algún teléfono o correo donde lo puedan contactar? Con gusto, mi correo es juvenal, con V, guión bajo, pájaro, logo, L-O-G de gato O, así junto, pájaro logo, @hotmail.com, o pueden contactarme por WhatsApp. El celular es el 55 20 95 66 23.
con todo gusto les puedo yo asesorar. ¿La colocación del stent interfiere en la vida sexual del paciente? Para nada. Referente a lo del stent ureteral, para nada. Insisto, al contrario, las típicas molestias que da el doble J, la típica punzada, el dolor conjuntivo, la colaquiuria, el aumento en la frecuencia de orinar, el tenesmo vesical propio, el doble J, pues no lo tienen para nada en los que tienen stent. Ahora, más específico en los pacientes con stent en uretra, para nada. Ahora sí, en teoría el stent se termina de fijar 7 a 10 días, se termina de autoadherirse bien al urotelio. Entonces, es decirle al paciente que se le colocó un stent de uretra, abstenerse de vía sexual activa durante 3 semanas. Después de 3 semanas ya sin ningún problema. Repito, da un poquito más de molestia por ser un cuerpo extraño ahí dentro, el stent de uretra que el stent ureteral, pero se van acoplando. ¿Se puede colocar más de un stent a un solo paciente? Ureteral, por supuesto que sí. De uretra, igual. No voy a mencionar en qué caso fue, hubo una asesoría donde a un paciente le pusieron un stent de uretra, creo que no habían visto bien, por eso es importante al momento de entrar vía endoscópica, revisar absolutamente toda la vía urinaria. Si es el uretero, ya vencí la estenosis, reviso hasta arriba, hasta la UP y cavidades. Encuentro una estenosis en la uretra peniana, igual, empiezo a revisar hasta adentro, próstata y veo vejiga. En este caso, ponen un stent de 5 centímetros en pene, el paciente llega a obstruir a los 3 días, que no puede orinar, lo meten y resulta que adelante del stent había otra estenosis prevulvar y me habla la ingeniero biomédico, en ese momento ya les menciona a los pacientes a los colegas que podían colocar otro stent nuevo y también se le colocó un segundo stent uretral. Tenía el paciente 2 stents de 5 centímetros ahí dentro y sin ningún problema. Después en el postoperatorio y hasta donde yo me quedé al mes de seguimiento, ningún problema al paciente. Ok, vamos. Aquí, no sé si contestamos esta. ¿Este stent no se encarna con el tiempo? No, ninguno. El stent no se epiteliza, no se incrusta. Todos los artículos que revisamos, sí hay alguna hiperplasia nuevamente de nuevo de la mucosa del urotelio, pero no encapsulan al stent, no lo atraviesan ni empiezan a epitelizar por dentro de la luz del stent. Eso sí, no. ¿Alguna otra pregunta? Nuevamente agradecemos su asistencia y damos nuestro reconocimiento y agradecimiento al Dr. Juvenal por su excelente participación en esta sesión de webinar. Los invitamos a que estén pendientes de los próximos webinars. Hasta luego.